Gracias por la bendición que nos das de exponernos a tu palabra. Las palabras que tú nos has hablado son espíritu y son vida. Queremos recibir vida a través de esta palabra. Quita, por favor, todo estorbo de nuestra mente, del medio ambiente, y permite, Padre, que podamos entender tu palabra para ponerla por práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a meditar en una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que es acorde para este día, y tiene que ver con el libro de San Juan capítulo 6, donde aprendimos el verso. El verso que aprendimos dice que el que a Él viene nunca tendrá hambre, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Y eso nos habla de la satisfacción que Dios da a la vida del ser humano, de tal manera que aunque sean muy atractivas las ofertas del mundo, no tienen comparativo con lo que Dios nos puede ofrecer, ¿verdad? Porque Él es bueno, Él tiene todo, ¿verdad? Para nosotros. Así es de que yo quiero otra vez que abran sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 6. Quiero hablar de 5 beneficios que tenemos al participar del pan y del vino, que en nuestro caso es una galleta y jugo de uva, representando el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Presentando el cuerpo y la sangre de Cristo. Estos beneficios son para todas las personas que lo quieran tener, pero también hay que tomarlo como algo simbólico, ¿verdad? Simbólico. Cuando los fariseos que habían creído en Jesús oyeron que Él dijo: yo soy el pan de vida, y el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad?, tiene vida eterna, y dijeron: ay, este es caníbal, ¿o qué? ¿A poco no lo vamos a comer? Porque muchas veces queremos entender las cosas de Dios como cosas naturales, como cosas terrenales, pero en el sentido espiritual, comer la carne y beber la sangre de Cristo es aceptar a Cristo en nuestras vidas, tener a Cristo en nuestras vidas. Y cuando lo participamos aquí, simplemente recordamos que Él un día nos salvó, que nos sacó de Egipto, que estamos en un peregrinar para entrar en la tierra prometida, que es en la presencia de Dios, ¿verdad? Así es de que hoy vamos a ver estos 5 beneficios. El primer beneficio está en San Juan 6:53, por favor. Si usted tiene tiempo en su casa, lea todo el capítulo de San Juan 6, que habla donde los fariseos empezaron a contrarrestar a Jesús, a acusarlo. Decían: no es este el hijo del carpintero, porque a veces la gente no entiende los cambios que Dios hace en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo el hijo del carpintero nos va a enseñar? ¿De dónde tiene sabiduría este?, se preguntaban, ¿verdad? Pero no sabían que venía sabiduría de parte de Dios también. Entonces, en el verso 35 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El primer beneficio que nosotros tenemos al recibir a Jesucristo, que es su cuerpo y su sangre en nosotros, es que Dios nos da vida. Cuando nosotros no teníamos a Jesús en el corazón, estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos a ver Efesios, por favor. Efesios, capítulo 2. Verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos a tomar tiempo para que usted lo encuentre en su Biblia y lo podamos leer para que estemos bien seguros de que está ahí en la palabra de Dios. Dice así San Juan, Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿qué pasó? Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aún estando nosotros muertos,
¿verdad? En nuestros pecados, dice ahí, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, el primer beneficio de aceptar la sangre y la carne del Hijo de Dios, que es Jesucristo, es que nos da vida. Quiere decir que hay mucha gente bien vestida, con carrazos, con mansiones, pero muertos. ¿Muertos en qué? En sus delitos y pecados. Porque no han recibido la salvación que viene de parte de Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces hemos pasado de muerte a vida. La vida cristiana, hermanos, no es cambiar de religión, es cambiar de reino, porque nosotros estamos bajo el reino de las tinieblas y Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús, que es un reino de luz, ¿ah? Un reino de luz. Entonces, si usted no ha recibido ese beneficio, usted puede recibirlo. Usted puede recibirlo porque es una invitación para todos, porque Jesucristo murió por todos, no solamente por algunos. El segundo beneficio lo encontramos en el siguiente versículo, que es el versículo número 54 de Juan. San Juan, vamos a volver a San Juan, por favor, perdón. San Juan capítulo 6. Es más, si tiene un separador, póngaselo ahí porque vamos a estar regresando a esta narración, ¿verdad? Si usted no tiene un separador, póngale un dedo o algo, ¿verdad? Y mantenga abierto su Biblia en el capítulo 6 de San Juan, que vamos a estar volviendo. Y dice así, el capítulo 6, verso 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el primer beneficio que vimos es que nos da vida, pero no es una vida cualquiera. Dice aquí que tiene vida eterna, una vida que trasciende a esta tierra. Nosotros estamos aquí en esta tierra para prueba, ¿eh? Simple y sencillamente. Y los años que vivamos no tienen comparación con la eternidad. La eternidad son miles y millones de años. Y la edad que nosotros tenemos, dice la Biblia, que es de 70, 80 años los más robustos, y ya los que son de muy longevos, ¿verdad? Un poquito más, ¿sí? Pero ni 100 años que vivamos es mucho para lo que representa la eternidad, tener vida eterna. Y lo contrario de vida eterna es muerte eterna, ¿sí? Muerte eterna. Pero no solamente nos da vida eterna, sino dice al final del verso que yo le resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros participamos de la carne y de la sangre del Hijo de Dios, es decir, aceptamos a Jesucristo, entonces somos candidatos a la resurrección de los santos, la resurrección primera. Va a haber dos resurrecciones. Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, van a resucitar, todos. Pero dice la Biblia que unos van a resucitar para vida eterna y otros para muerte eterna, para condenación perpetua, ¿sí? Aquí mismo en el libro de San Juan, en el capítulo 5, vamos a mirar San Juan 5. Verso 24, San Juan 5, 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿qué dice? Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, fíjense en este verso, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos, ¿cuáles? Todos los que están en los sepulcros oirán la voz, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces el secreto no es que vamos a resucitar, el secreto es ¿para qué vamos a resucitar? ¿Para vida eterna o para condenación perpetua?
Nosotros tenemos que estar seguros de que vamos a resucitar para vida eterna. Para vida eterna. Y esa resurrección se le llama la primera resurrección. En el panorama bíblico nos habla de que esa resurrección se va a dar cuando Jesús arrebate su iglesia. La venida de Jesucristo, se le conoce, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, la primera resurrección, y los que están vivos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esa es la primera resurrección. Nosotros tenemos que estar bien seguros que vamos a resucitar en esa resurrección, porque la segunda resurrección va a ser para condenación, y va a ser después del milenio, va a ser después de 1000 años que reine Jesús aquí, ¿verdad? Entonces va a haber otra resurrección donde todos los que están en el mundo, ¿verdad?, en los sepulcros que quedaron ahí, van a resucitar. ¿Para qué? Para enfrentar el juicio, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco que nos habla Apocalipsis, ¿verdad?, donde Jesucristo va a ser el juez. Ahorita Jesucristo es nuestro abogado. Él intercede por nosotros delante del Padre, ¿verdad? Él nos perdona, Él nos limpia, Él pide por nosotros, pero en aquel entonces va a ser juez. Estábamos estudiando en una de las reuniones de hogar esta semana pasada de una anécdota de que en un pueblo había un juez muy justo. Tenía esa fama, ¿verdad? Todos decían, ese juez es bien justo. Y un día su hijo de carne, se emborrachó, agarró el carro, se fue, hizo destrozos, ¿verdad?, y la policía lo llevó para ser juzgado, y resulta que el juez era su papá y él estaba acá como juzgado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que el juez, que era muy justo, dijo, hijo, tú cometiste ese delito y tienes que pagar, te impongo una multa, y le puso la multa de tantos dólares. No vamos a decir la cantidad, pero dijo, vas a tener que pagar tantos dólares. ¿Saben qué pensó el hijo? Pues es que yo creí que mi papá me iba a perdonar. Es injusto, porque a veces así decimos cuando nosotros cometemos algo, ¿verdad? Entonces dice que cuando les dio la sentencia, el juez se paró, se quitó su toga, se quitó todo lo que usaba para ser juez, y fue y abrazó a su hijo. Dijo, ahí era juez, ahora soy tu papá. Voy a pagar tu deuda, pero aprende de que en esta vida se paga por todo, ¿verdad? Y es exactamente lo que Dios hace por nosotros. Envía a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para perdonar, porque Él también es justo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un juez justo? Amén. ¿Y qué es la justicia? La justicia no es otra cosa más que darle a cada quien lo que se merece. Esa es la justicia. Y nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero Jesús murió por nosotros y nos dice, tú merecías la muerte, pero yo voy a pagar por ti. Y Él se fue a la muerte. Y gracias a ese pecado, a ese perdón de pecados, ahora vamos a ser resucitados algún día. Ese es el segundo beneficio de la vida eterna que Dios nos ha dado, ¿no? Primero nos da vida, después nos va a resucitar, y vamos a volver solamente un capítulo más adelante, a San Juan capítulo 6, y vamos a ver el siguiente verso, que es el verso 55. Juan 6, 55. Dice así, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El tercer beneficio de tomar el cuerpo y la sangre de Jesucristo es permanencia. ¿Cómo saben que lo más difícil para el ser humano es permanecer? ¿Verdad? Muchos llegan a cierto nivel, pero no permanecen. Por ejemplo, entre los artistas, hay gente que con un éxito llegan en la cima, pero después, como no permanecen, ya ni siquiera se oyen, ¿verdad? Hay gente que llega al éxito de un negocio, pero como no permanece, se va de pique, ¿verdad? Hay gente que llega a tener un matrimonio y muy felices, pero de repente hay problemas y quieren divorciarse. Entonces lo difícil es permanecer. Doy gracias a Dios por los matrimonios que tienen mucho tiempo, porque han procurado permanecer, ¿verdad?
les compartí desde hace algunos días de que en la iglesia tuvimos una ceremonia de un matrimonio que cumplió 50 años de casados. Es de admirarse, ¿verdad? Pero también ha habido otros que duran más, 70, 75, 80 años, si la muerte no los sorprende, ¿verdad? Pero eso es permanencia. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo, dice, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Y en la Biblia encontramos que tenemos que permanecer. Déjenme ver aquí en la Biblia algunos versículos que nos hablan de permanecer en Él. Primera de Juan, vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, está casi al final de la Biblia, capítulo 2, verso 24. Primera de Juan 2, 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, tenemos que permanecer en lo que hemos oído desde el principio, ¿verdad? Que permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha llegado al camino de Dios, pero no ha permanecido. No ha permanecido. Entonces, lo que tenemos que procurar nosotros como cristianos es permanecer en Dios. Que nada nos mueva de la seguridad de permanecer en Él, de que no nos apartemos de Él. Hay gente que dice, pues ahorita estoy un ratito en el camino de Dios y otro ratito allá con el mundo, ¿verdad? Y no se puede, no se puede. Dice la Biblia que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores porque va a quedar mal con alguno, ¿verdad? Sí. Entonces hay que definirnos con quién queremos permanecer, con Dios, con el diablo, con Dios o con el mundo, porque hay una guerra en medio de en nuestra mente, ¿verdad? Nuestro espíritu. Nuestra carne tira para las cosas del mundo, ¿verdad? Pero nuestro espíritu para las cosas de Dios. Entonces tenemos que permanecer en Dios. Así como Jesús lo ilustró en San Juan 15 con la vid, ¿verdad? La vid verdadera. Vamos a ir a San Juan 15, por favor, en la Biblia. San Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. La palabra pámpano quiere decir como una rama. Una rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en el tronco o en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que permanece en mí será, el que en mí no permanece, ¿qué le pasará? Será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arde. Entonces, la ilustración que está poniendo aquí Jesús tiene que ver con una planta. ¿Qué tan separado puede estar una rama del tronco? ¿Qué tan separado? ¿Un milímetro? Es que si yo estoy cerquita de Dios, no tan cerca, pero ahí más o menos, no, tiene que estar pegado a Dios, pegado a Dios. Si usted no está pegado a Dios totalmente, se va a secar. Se va a secar porque del tronco viene la savia, ¿verdad? Del tronco viene el alimento. Entonces, si digo yo sigo a Jesús de lejecitos, no se puede. No se puede. O yo sigo a Jesús a mi manera, tampoco se puede. Hay una manera que ya nos ha puesto la palabra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que permanecer como la rama permanece pegada a un árbol para que lleve fruto. Así nosotros tenemos que permanecer, ¿sí? Permanecer en Dios.
Y eso se logra ¿cómo? A través, vamos a volver a San Juan 6, ¿cómo dice el verso que leímos, el 55? Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. En mí permanece y yo en él. Una permanencia continua. El cuarto beneficio lo encontramos en el verso 56. Y dice así, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que come, él también vivirá por mí. Entonces, el cuarto beneficio es que nosotros vamos a vivir por Dios. Porque si Él vive, Él murió por nosotros, lo menos que nosotros tenemos que es vivir para Él. Vivir para Él. ¿Qué es vivir para Él? Es negarse a sí mismo. ¿Sí? Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Sígame. Entonces, vivir para Dios, es decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos que tener bien presente, vamos a ver esta porción para que usted sepa dónde está. A ver, parece que está en... Muy bien. Dice así, Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 17. Dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tenemos una lucha interna todos, ¿verdad? De vivir para Dios o vivir para la carne. Vivir para la carne es para los deseos mundanos, ¿verdad? Para los deseos de nuestra carne. Para lo que nos ofrece el mundo, que es muy atractivo. Si la tentación no fuera atractiva, ¿verdad? Nadie cayera en la tentación. Porque la tentación nunca ha sido cosas feas, ¿verdad? A veces la tentación se disfraza de mujeres bonitas, se disfraza de dinero, se disfraza de drogas para alucinar, ¿verdad? Se disfraza aún de riquezas, ¿sí? Pero eso es solamente espejismo, ¿verdad? Espejismo, porque cuando cae uno en eso, ¿verdad? Y desprecia a Dios, no queda uno satisfecho nunca, ¿verdad? Por eso dice aquí, en esta porción que acabamos de leer, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, y dice aquí para que no hagáis lo que quisierais. No sé cuántos se han sentido bien de hacer el mal. Cuando uno hace el mal se siente mal, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo hice? ¿Ah? Porque tengo una lucha interna. Pero cuando como la carne, bebo la sangre de Jesús, entonces dice, vivo para Dios. Dios nos da capacidad de vivir para Él. De vivir renunciando a las cosas de la carne y vivir para Dios. Vamos a ver la última cosa en San Juan 6. La última cosa, la cosa número 5. El beneficio número 5 que tenemos de comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo está en el verso 58. Y dice así el verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná. ¿Y qué pasó? Murieron. El que come de este pan, ¿qué dice ahí? Vivirá eternamente. Y hay otra porción que dice, el que no come mi sangre
y no bebe, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna permanente en él. Entonces, el quinto beneficio que tenemos nosotros de participar de la Cena del Señor, recordando que Jesús vino a vivir en nuestros corazones, es que dice que vamos a tener vida eterna. Vivirá eternamente, dice aquí. Por eso que cuando ya estamos en Cristo, hermanos, cuando alguien muere físicamente, nuestra carne se duele un poco, pero también hay sentimientos encontrados porque nos gozamos, porque la persona que partió de esta tierra no ha muerto, está viva, ¿verdad? Está viva porque si aceptó a Cristo como Salvador, es que no morirá eternamente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En estos días que la gente voltea su rostro al Cristo crucificado, nosotros lo volteamos al Cristo resucitado. Porque Él ya no se quedó en la cruz. Fue muy importante ese acto en la cruz, porque ahí ganó con su sangre, ¿verdad?, el perdón, la remisión de nuestros pecados. Pero la noticia más importante es que Él resucitó. Él resucitó y está vivo, ¿verdad? Y está con todo el poder para ayudarnos a nosotros. ¿Qué nos puede ayudar más, un muerto o un vivo? Un vivo. Dice del libro de Eclesiastés que vale más un perro vivo que un león muerto. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber que Jesús resucitó, que está vivo, está sentado a la diestra del Padre, pero está viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos está fortaleciendo, ¿verdad? Y todos de ustedes se saben San Juan capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Vamos a leerlo y con esto vamos a concluir nuestro sermón de hoy. San Juan 3, 16, un verso súper conocido, pero que encierra la verdad más grande del Evangelio. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Entonces, ¿qué grande fue el amor de Dios? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios le ama. Dios me amó a mí. Y ese amor no tenía comparativo, porque dice ahí que de tal manera. ¿A quién le suena la palabra de tal manera? De que no encontraron una manera de compararlo, ¿verdad? Porque el escritor pudo haber dicho, así como ama el esposo a la esposa, así como ama una madre a su hijo, así como ama un novio a una novia, ¿no? Pero no, nada más dijo de tal manera. Es decir, es un amor incomparable. Pero también dice, de tal manera amó Dios al mundo, amó al mundo, diciendo que ese amor alcanza a todo el mundo. ¿Verdad? Hay dimensiones del amor de Dios, ¿sí dice la Biblia? La altura, la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Dios, ¿verdad?, que alcanza al más vil pecador. No importa el pecado que haya hecho la persona, el amor de Dios lo cubre porque Dios amó al mundo. Es un amor universal. Y luego dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es un amor sacrificial, ¿verdad? ¿Quién sería capaz de dar un hijo por otras personas? Pues Dios lo hizo por nosotros. Dio a su Hijo unigénito. Y no era uno de tantos hijos, dio el único. Porque dice, pues tengo muchos hijos, ahí denle uno. Que no. Dio a su Hijo unigénito porque el amor, el verdadero amor, es sacrificial, es decir, sacrifica algo de su vida. La gente piensa que el amor es que me den, ¿verdad? Hay gente que llega al matrimonio diciendo, pues yo me quiero casar para que me cocinen, me laven, me planchen, me hagan piojitos, me soben la espalda, y nunca dicen quiero casarme para ver qué le ofrezco a mi pareja, ¿verdad? Muchos no dicen así, ¿verdad? Pero el verdadero amor es el que se sacrifica. Cuando yo doy las clases para los que se quieren casar,
siempre les pregunto primero para qué quieren casarse. Y respecto a lo que me contesten, yo les digo si están preparados o no. ¿Sí? Entonces les digo, miren, el matrimonio, nunca tengan un ideal y digan, yo me quiero casar porque cuando me case voy a ser más feliz porque voy a hacer esto. Si tú llegas con expectativas y no se cumplen, te vas a frustrar. Mejor llega sin esperar nada, sino llega diciendo, a ver qué le puedo ofrecer. Y si ya de pasada te toca una buena persona que te ofrece cosas a ti, hasta te vas a sentir satisfecho, ¿verdad? Pero no te vas a sentir frustrado. Pero dice aquí que Dios dio a su Hijo unigénito. Pero también el amor de Dios es personal, porque dijo, para que todo aquel, cuando dice todo aquel, habla de personas individuales, ¿verdad? El que quiera aceptarlo, el que quiera aceptar su carne y su sangre, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un amor eternal también, ¿verdad? Y no es el amor eterno de Juan Gabriel, ¿verdad? Es el amor eterno de Dios. Porque Dios sí tiene ese amor eterno por nosotros, ¿verdad? Su amor no cambia. Porque aunque somos pecadores, dice Romanos 5:8, que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos condicionó. Hoy vamos a participar de la cena del Señor, recordando estos 5 beneficios. ¿Amén? Ahora vamos a recordarlos. El primer beneficio es que nos da vida cuando estábamos muertos en pecado, ¿verdad? Segundo, que nos va a resucitar en el día postrero para vida eterna. Tercero, a ver si se les quedó grabado. No se les quedó. En que vamos a permanecer en Él. Cuarto, que vamos a vivir por Dios, por Él. Y sexto, que vamos a tener seguridad de vida eterna. Vida eterna. Entonces, esos beneficios los vamos a recordar hoy a través de participar de la comunión. Así que gracias a Dios por las personas que nos vieron a través de este video. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos hoy.